Alon Shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habayim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigas, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema súper relevante. Tema se basa en el verso de Marcos, capítulo 13, verso 12, y por título le he puesto "Y se levantarán". Yo les pido para que tengan sus Biblias y corroboren el texto. Marcos 13, verso 12. Para mí, como estudiante de la Torá, quiero compartir este tema desde las sendas de la Torá y las raíces hebreas de nuestra fe. Amigos, esto es una responsabilidad muy grande, porque llevar el mensaje a la luz es importante. Es llevar el mensaje de la luz a un mundo que se sume en las tinieblas actualmente. Y para profundizar en Marcos 13:12, con la extensión y el rigor que se necesitan, debemos realizar una exégesis de capas, mis amigos, desde el suelo histórico de el primer siglo hasta las alturas místicas de la profecía de los últimos tiempos. Amigos, esto no es un solo verso sobre problemas familiares. Es un tratado sobre el colapso del orden cósmico y social antes del establecimiento del reino de Dios. Vamos a presentar en este estudio de manera exhaustiva, dividido en varias secciones críticas. Primeramente, vamos a ver un tratado profético sobre la fragmentación de la mishpajá, palabra hebrea para familia. Este análisis profundo de Marcos 13:12, vamos a verlo desde la perspectiva de la Torá y también con algunos comentarios de rabinos en sus anotaciones. Amigos, el escenario importante de este texto es entender que Marcos 13, Yahshua está parado en el Monte de los Olivos. Esto nos quiere decir de que nos está dando un panorama profético bien profundo. Él no está en una sinagoga en esta ocasión, ni en el templo. Está en el Monte de los Olivos mirando hacia la ciudad de Jerusalén y al monte del templo. En el pensamiento hebreo tenemos que decir que el Monte de los Olivos es el lugar de la unción. De ahí vienen las aceitunas para el aceite que se sacaba para la lámpara del templo. Y es el lugar donde la presencia divina se detuvo antes de abandonar el primer templo que podemos leer y corroborar en Ezequiel capítulo 11, verso 23. Hermanos, cuando Yeshua habla de que el Padre entregará al Hijo, lo hace desde el lugar donde la tradición dice que ocurrirá la resurrección y el juicio final. Marcos 13:12 no es una observación casual, es una sentencia judicial sobre la condición humana al final de la era. Tenemos que retroceder a la etimología y la lingüística, el concepto de entregar, primeramente. ¿Ok? Entregar. El texto griego utiliza la palabra paradosei, que se traduce como entregar o traicionar. Pero si lo traducimos al hebreo del pensamiento de Yahshua del primer siglo, nos encontramos con el término masar. No olviden este término, masar. Tres letras hebreas que son la mem, la samej y la resh. Masar. El masar, o sea, palabra que se traduce como el delator en la historia hebrea, especialmente bajo la ocupación romana, el masar era la figura más despreciada. Era aquel que entregaba a sus propios hermanos o a las autoridades gentiles para ser ejecutados. ¿Cuál es la gravedad aquí del acto de entregar o de traicionar? Entregar a un familiar no era solo un pleito doméstico, era un acto de Hilul Hashem, palabras hebreas para profanación del nombre de Dios, porque destruía la unidad del pueblo de Israel, que es comparado con un solo cuerpo, lo que vino a ser nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a unirnos en un solo cuerpo. Cuando Yahshua dice que el Padre entregará al Hijo,
está describiendo una inversión total de la naturaleza del Creador. En la Torá, en la Biblia, el Padre es el Mashiach, o sea, el ungido de la casa, el sacerdote de la casa, el Cohen, encargado de proteger la vida, de ser proveedor. Ahora, que el protector se convierta en el entregador significa que el instinto de reino ha sido reemplazado por el instinto de supervivencia animal. Te preguntarás, ¿y esto cómo me lo explicas? Vamos a verlo, no te preocupes, paso a paso. Las raíces están dadas ya en los profetas y tenemos que traer a colación un texto de Miqueas capítulo 7, verso 6. Amigo, nada de lo que Yahshua dijo era nuevo. Tenemos que quitarnos de mentalidad que él vino a traer un nuevo evangelio. No, él usa e interpreta cuando habla las palabras de los profetas, ¿sí? En el sentido de carecer de raíz, ¿sí? Ese concepto de nuevo no es algo que carecía de raíz o que se fundamentaba a partir del primer siglo. Ya tenía una base que era los profetas, los salmos. Amigos, Yahshua estaba interpretando y activando la profecía de Miqueas 7:6, que es la base de toda la escatología hebrea sobre el conflicto familiar. ¿Qué dice este verso? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Preguntémonos por qué Miqueas conecta esto con el fin. Amigos, porque la estructura familiar es el último baluarte de la fe. Si el enemigo logra penetrar la mesa del Shabbat, ese momento sagrado de cada hogar, de familias que están obedeciendo los mandamientos del Eterno, guardando el Shabbat en sus hogares cada viernes en la noche, ¿sí? Al atardecer, hasta el atardecer del sábado en la noche. Amigos, si el enemigo logra destruir esto, penetrar como una polilla entra en la madera, ha ganado la guerra espiritual. En Marcos capítulo 13, verso 12, Yahshua lleva la profecía de Miqueas a su conclusión lógica. Ya no es solo deshonra o levantarse, es muerte. Significa muerte. Los escritos como el Talmud y la Mishnah habla de que esto que sucede en estos tiempos son los pasos del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Existe un pasaje famoso en la Mishnah, Sotá 9:15, que describe exactamente lo que Yahshua está enseñando en este texto de Marcos. Los rabinos de Israel, al estudiar las señales de la llegada del Mesías, concluyeron lo siguiente. En las huellas del Mesías, la insolencia aumentará. O sea, cuando se va acercando la venida del Mesías. Los jóvenes avergonzarán a los ancianos. Los ancianos se levantarán ante los jóvenes. El hijo tratará al padre como a tonto, y la cara de la generación será como la cara de un perro. Uy, esto es pesado, esto es fuerte. ¿Qué podemos analizar aquí? ¿Por qué esa expresión de como la cara de un perro? Pues quiero decirles que un perro corre delante de su amo. Cuando lo sacas, él sale corriendo, pero siempre mira atrás para ver hacia dónde va el amo. Ahora, en los últimos tiempos, los líderes, o sea, padres, gobernantes, parecerán que guían, pero en realidad seguirán los caprichos de los jóvenes o de las masas. La autoridad se invierte. Marcos 13:12 es el resultado final de esta inversión de autoridad. Cuando el orden de Dios se rompe, la violencia interna estalla, amigos. Y tenemos que retroceder un poco más ahora y recordar los mandamientos en la Torá, en el libro de Éxodo, verso, capítulo 20, verso 12. Sí, para nosotros como estudiantes de la Torá,
Marcos 13:12 representa la violación máxima del quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. En hebreo diría, Kabet et abija veet imeja, leman yarihun yameja al ha'adamá asher Yahweh Eloheja noten lach. ¿Sí? Diría en español el verso, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Hermanos, este mandamiento es el puente entre los deberes hacia Dios y los deberes hacia el hombre. Al decir que los hijos matarán a los padres, Yahshua está diciendo que el puente se ha caído. Si el hijo no honra al padre, que es la imagen de la autoridad de Dios en la tierra y en su casa, el hijo pierde su conexión con el cielo. Ahora, si el padre entrega al hijo, el padre pierde su reflejo del Padre Celestial, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Es una desconexión ontológica, amados. La humanidad de los últimos días estará desconectada de su origen, convirtiéndose en depredadora de su propia sangre. Ahora veámoslo desde el contexto histórico del siglo I. Amigos, Marcos 13 tuvo un cumplimiento parcial, o podemos relacionarlo con lo que sucedió en el año 70 después de Mashiach, durante la destrucción de Jerusalén. Tenemos que citar a Flavio Josefo, un historiador contemporáneo a los apóstoles del Mashiach. Él narra en sus escritos escenas aterradores, o aterradoras más bien, ¿sí? En su obra Guerra de los Judíos. Se la recomiendo para que la busquen y lo lean. Durante el asedio de Tito, ¿sí? El emperador, el hambre era tan extrema y la paranoia política tan grande entre facciones de celotes y saduceos, dos grupos extremistas de la época de Yeshua, que las familias se robaban la comida de la boca unos a otros. Josefo registra que hermanos se mataban por un pedazo de pan y que la sospecha de traición hacía que los padres entregaran a sus hijos a los tribunales de guerra de los celotes. Yeshua, con su presencia divina, vio que el rechazo a la Torá del amor, a la instrucción de amar al prójimo como a ti mismo, llevaría inevitablemente a la anarquía de la sangre, amigos. ¿Cómo lo podríamos ver o qué aplicación podríamos darle desde lo espiritual? ¿Sí? Esa separación de la verdad. Aquí entramos en la parte más difícil del estudio. ¿Por qué la fe en Yeshua causa esto? Esto lo podemos experimentar cuando tú das un paso hacia la fe, ves un rechazo dentro de tu hogar. Yeshua dijo en otro lugar, no vine a traer paz, sino espada. En el pensamiento hebreo, la verdad, o sea, la palabra hebrea emet, es un sello. Cuando la verdad entra en una familia que vive en la mentira o en la idolatría del sistema, se produce una reacción química de rechazo contra aquel que ha venido a la luz. ¿Cuál es esa lucha entre la luz y las tinieblas? Ahora, el familiar que no quiere someterse a la soberanía de Dios siente que la sola presencia del creyente en su hogar es un juicio. El sistema del mundo también es una influencia poderosa en nuestras familias, en nuestra sociedad. En los tiempos finales, el sistema global, este sistema exigirá una lealtad absoluta. Muchos se están inclinando a ser fieles al gobierno antes de ser fieles a sus principios, a sus valores, a sus familias. Si un hijo decide seguir la Torá y al Mesías, y eso pone en riesgo la seguridad del resto de la familia ante el gobierno, estamos hablando de tiempos finales, amigos. No hemos llegado a ese punto aún. Han sucedido cosas, sí, pero llegará un punto donde esto se cumplirá al pie de la letra. ¿Sí? El padre de familia, por miedo, elegirá sacrificar al hijo para salvar al resto. Si es el hijo o la hija, uno de la familia que está en la luz, preferirán traicionarlo, aventarlo, palabra que se usa en Latinoamérica, sapearlo, ¿sí?
Y aquí podemos destacar el espíritu de Caifás, que podrían estar diciendo aquellos que traicionarán a sus más allegados. Conviene que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por uno solo, lo que dijo Caifás. ¿Qué solución, amigos, podemos encontrar proféticamente? Pues quiero recordarles que en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que debemos hacer un esfuerzo como conocedores de la Torá e inculcar esto desde temprana edad a nuestros hijos para evitar la rebeldía que está siendo influenciada a través de muchas herramientas. No podemos terminar este estudio eh, en la oscuridad de Marcos 13:12 sin mirar la promesa de restauración y esperanza que nos da Malaquías 4. El último libro de los profetas dice y ofrece el antídoto para esta situación. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. Ahora, Marcos 13:12 describe lo que sucede cuando el espíritu de Elías, ese verso que acabamos de leer, que es la restauración de la instrucción de la Torá, de volver a las sendas antiguas y al arrepentimiento. Sí, cuando sucede que ese espíritu o ese mensaje de esperanza es rechazado, quiero decirles que la maldición que se menciona en Malaquías es exactamente lo que describe Yahshua en Marcos capítulo 13, verso 12. Es la autodestrucción de la familia. Como estudiantes de la Torá, nuestra tarea debemos ser agentes de reconciliación. Sin embargo, amigos, debemos estar advertidos. La profecía es clara. Se cumplen estas profecías. A medida que nos acercamos al fin, la presión por conformarse al mundo será tan fuerte que los lazos más sagrados serán puestos a prueba. Solo aquellos que tengan su identidad en la familia celestial, que no se han desprendido de esos valores que el Eterno nos dio a través de su palabra, podrán resistir el dolor de la traición en la familia terrenal. Este verso de Marcos 13:12 nos llama a la vigilancia. No es un llamado a la paranoia, sino a poner a Dios por encima de todo afecto humano. La Torah nos enseña a amar a nuestro prójimo, pero el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. Cuando el orden se invierte, el resultado es Marcos 13:12. Cuando el orden se mantiene, el resultado es la vida eterna. Quiero llevarlos a través de unos ejemplos, amigos, con respecto a lo que hemos hablado, de esa traición dentro de los hogares y la rebeldía que está sucediendo a través de las herramientas que mencioné. Así que vamos a ver estos puntos desde la perspectiva hebrea y los sucesos actuales, cosas reales, y son una o un par de ejemplos entre millones que suceden, que no salen a flote, ¿sí? Amigos, al analizar Marcos 13:12 a la luz de la realidad tecnológica actual, ojo, porque hace unas décadas nuestra cultura ha cambiado, el comportamiento de los jóvenes ha cambiado. Desde que salió a luz el Internet, las redes sociales, el comportamiento de los jóvenes ha cambiado. No podemos negar eso, que la generación de hace 50 años no es la misma que está creciendo ahora con pantallas, con la influencia, con los videos y todo esto que está absorbiendo desde temprana edad nuestros hijos. A esto ha influenciado la conducta de los jóvenes. Quiero decir que no estamos forzando las escrituras aquí. Estamos aplicando una exégesis profética que enseña la palabra del Eterno. Ver cómo la Torah viviente se manifiesta en cada generación
y cada vez es más difícil poder llevar el mensaje. Pero el Eterno siempre dice, el que persevere y el que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Esto no es un estudio que vamos, o más bien estas palabras que voy a decir ahora acerca de la tecnología y su influencia en nuestros jóvenes para llevarlos a esa rebeldía que traen esa división en el hogar. No estoy diciendo que estoy contra la tecnología, sino contra la idolatría que se ha producido, ¿sí? Que está desmantelando la familia y fomentando la rebeldía que Yahshua profetizó. Ahora, la tecnología como catalizador de la traición familiar, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Como establecimos anteriormente, Marcos 13:12 describe la anarquía espiritual y el colapso de la familia antes del fin de la era. Yahshua profetizó que el amor se enfriaría y que los lazos de sangre se romperían ante la presión de la apostasía y la persecución. Hoy, la presión ya no es solo un decreto de un emperador romano o la intolerancia religiosa tradicional. Amigos, hermanos, la presión es digital, omnipresente y diseñada para aislar, para dividir. Ahora, recordemos la palabra Mosar, recuerda el que entrega, el delator, ¿sí? La traición viene a través de lo que se está absorbiendo a través de las pantallas. Ese verso que dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, ¿sí? En el pasado, entregar, o sea, masar, requería un acto físico o verbal ante la autoridad. Hoy en día, la tecnología y las redes sociales han creado una nueva forma de delación y alineación. Vamos a ver tres puntos importantes. La cancelación familiar. Esto es lo que ha creado o se está creando. Vemos casos donde jóvenes, adoctrinados por ideologías extremas que consumen en línea, denuncian o exponen a sus propios padres o hermanos en redes sociales por tener puntos de vista bíblicos o tradiciones diferentes. Amigos, esta entrega no siempre es a la muerte física, pero es la muerte de la relación y la reputación. La lealtad al tribunal de la opinión pública digital supera a la lealtad familiar. ¿Qué produce más esto también? El aislamiento y la muerte espiritual. La tecnología ha creado padres presentes, pero físicamente ausentes espiritualmente. Al mismo tiempo, los juegos electrónicos y las redes sociales secuestran la atención del hijo. El hijo atrapado en un mundo virtual se separa de la autoridad espiritual del hogar. Ya no hay tiempo, ya no hay conexión. ¿Sí? Esto es un paso previo a la confrontación profetizada en los versos que hemos visto. Hay una rebeldía en los jóvenes impulsada por los juegos electrónicos. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, dice el verso. Recordemos el texto de los sabios en la Mishnah. Ellos describieron la insolencia final como la cara de la generación, sería como la de un perro, donde los jóvenes humillan a los ancianos. Los juegos electrónicos y la cultura gamer actual, si bien no todos son malvados por definición, a menudo son diseñados para alimentar esta frecuencia de rebeldía. Primero, desensibilización a la violencia. Ojo, ya no se nos da nada ver noticias de muertes. Tenemos una caparazón. Ya no nos impresionamos de cuántas muertes. Muchos juegos populares que están absorbiendo, están jugando los jóvenes de esta generación, como el Grand Theft Auto, Call of Duty, o incluso juegos con mecánicas adictivas como Fortnite, exponen a los jóvenes a simulaciones de violencia extrema, muerte y rebelión contra la autoridad. Ejemplo, la policía, el gobierno. Amigos, cuando el quinto mandamiento, que dice honrarás a tu padre y a tu madre, se violenta en el mundo virtual durante miles de horas,
que consumen nuestros jóvenes. Llegan de su colegio a conectarse a una pantalla y son las 10 de la noche. Comen dentro de las piezas de sus recámaras. Ya no salen. Amigos, cuando eso se violenta a través de tantas horas de consumo virtual, la barrera mental para violentarlo en el mundo real disminuye. Ya no hay medida, ya no hay barrera, ya no hay límites. Por eso vemos noticias de tiroteos en escuelas, en colegios, universidades, por esta misma razón. Ahora, hay una palabra aquí que debemos destacar, y es que a través de estos juegos se enseña la rebelión, y la rebelión se ve como un héroe. En la narrativa de muchos juegos, la figura de autoridad como el padre, el maestro, el líder, es a menudo el villano o el tonto que el joven debe superar o derrotar para avanzar. Esto reprograma la mente del joven para ver la autoridad divina y familiar, no como protección, sino como un obstáculo a su realización personal o libertad. ¿Qué produce todo esto? Una adicción, ¿sí? Como fuente de violencia. Vemos sucesos actuales trágicos donde jóvenes atacan físicamente a sus padres o incluso los matan por razones tan triviales como que los padres les confiscaron su consola de juegos o limitaron su tiempo en línea. El objeto tecnológico se convierte en un ídolo que exige sacrificios, incluso el sacrificio de la vida de los padres. Increíble. Vamos a ilustrar algunos ejemplos. ¿Sí? Para ilustrar cómo Marcos 13:12 se está manifestando en la intersección de la tecnología y la familia. No estamos suponiendo nada, son casos reales, tragedias por adicción a juegos, amigos. En el 2021, en Florida, un adolescente mató a su madre porque ella le pidió que dejara de jugar un videojuego y limpiara su habitación. En Corea del Sur y China se han reportado casos de jóvenes que atacan fatalmente a sus padres tras prohibiciones similares sobre el tiempo de juego. Estos casos, aunque extremos, ¿verdad? Son la manifestación literal de los hijos se levantarán contra los padres y los matarán, impulsados por la idolatría a la tecnología. Otro ejemplo es el fenómeno hikikomori y la alineación. En Japón, y extendiéndose de allí hacia el occidente, el fenómeno de hikikomori describe a jóvenes que se aíslan completamente en sus habitaciones, interactuando con el mundo solo a través del Internet y juegos. Estos jóvenes cortan todo lazo significativo con sus padres, sus hermanos, a menudo bajo el mismo techo. Es triste. Esto representa la traición, no como un ataque activo, sino como un abandono total de la responsabilidad familiar, una muerte de la relación ordenada por Dios, amados. Hermanos, también entrando ya en aquellas familias donde han llegado a la luz, también estamos viendo un fenómeno, que los hijos se están revelando a medida que crecen dentro de esos hogares que han fomentado y alimentado los principios divinos. Hay casos de familias que al intentar establecer reglas sobre el uso de celulares durante las comidas familiares, ¿sí? Un principio de santidad en la Torá, enfrentó una rebelión total. Familias enteras han enfrentado este tipo de rebelión. Sus hijos, adolescentes, se organizaron a través de grupos de chat, fuera del control de los padres, para rebelarse y causar a sus padres acusar, perdón, de maltrato y control excesivo ante otros adultos y servicios sociales. La tecnología les dio las herramientas para entregar a sus padres a un sistema que a menudo castiga los valores bíblicos. Increíble, amados. Marcos 13:12 no nos dice que la tecnología en sí sea el enemigo. Nos dice que el pecado, cuando encuentra una herramienta tan poderosa y adictiva como la tecnología moderna, acelera la descomposición de la familia y el amor.
Quiero decirles que la Torá nos enseña en Proverbios 22:6. Enséñale al niño el camino correcto y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La tecnología y los juegos electrónicos están diseñados para enseñar un camino alternativo, un camino de autocentrismo, ¿sí? Gratificación instantánea y rebelión contra la autoridad establecida por Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes, como buscadores de la verdad? Debemos operar una vigilancia espiritual, ¿sí? Debemos orar, interceder, traer esta problemática delante de los pies del trono de Dios. Los padres no pueden delegar la crianza a las pantallas, no podemos desobligarnos, no podemos entregarle a nuestros niños para que no lloren una pantalla y se distraigan. Estamos entregando un arma que más adelante van a usar, tal vez, en muchos casos, contra los propios padres. Debemos estar vigilantes de qué están consumiendo nuestros hijos a través del Internet. También debe haber una restauración en los hogares que aún no han entrado a esto, venir a los pies del Mesías, buscar la palabra de Dios, instrucción en su palabra. Lo que decía en Malaquías, que prometió que el espíritu de Elías volvería el corazón de los padres hacia los hijos para que Dios no vengue y hiera la tierra con maldición. Si no queremos maldición en nuestros hogares, debemos estar alertas contra estos peligros. Marcos 13:12 es una maldición manifestándose. Debemos luchar por el corazón de nuestros hijos, utilizando la Torá y el amor del Mesías para contrarrestar la seducción del mundo digital. Ahora, no debemos estar totalmente en contra de la tecnología, ¿sí? Debemos usar la tecnología al servicio del reino de Dios. No abandonamos la tecnología, pero la sometemos. Usamos las mismas herramientas para la educación de la Torá y la conexión santa, pero con límites firmes que protejan la santidad de la mishpajá, o sea, de la familia. Quiero decirles, amigos, que estamos viviendo ya en los pasos del Mesías. Su venida está muy cerca. La tecnología ha hecho que la traición familiar sea más rápida, más cruel y más pública. Solo aquellos cimentados en la verdad inmutable podrán sostener sus hogares. Aleluya. Quiero, amigos, ya para finalizar este estudio que es de demasiada relevancia, una reflexión final, ¿sí? Ese altar del hogar en esta era de tanta información y desinformación. La profecía de Yeshua no es un destino fatalista, sino un diagnóstico preventivo. Cuando él advierte que la familia se fragmentará, o sea, se dividirá, no está mostrando qué sucede cuando el orden del reino es, nos está mostrando eso, cuando el orden del reino es reemplazado por el caos del yo, del egoísmo. Hoy, mis amados, la tecnología ha creado una soledad acompañada. Todos estamos de acuerdo en esto. Estamos bajo el mismo techo, pero en continentes digitales diferentes. El peligro de los juegos electrónicos y la hiperconectividad no es solo el contenido, sino el aislamiento del alma. Un hijo que no ve a su padre porque está sumergido en una pantalla, eventualmente dejará de escucharlo. Y el paso de la sordera espiritual a la rebelión abierta es muy corto. La traición que menciona Marcos comienza con pequeños silencios, ¿saben? Comienza cuando permitimos que un algoritmo eduque el corazón de nuestros jóvenes en lugar de la Torá, de la Biblia. Pero recuerda una cosa, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si el sistema del mundo está usando la tecnología para dividirnos, nosotros debemos usar nuestra voluntad y nuestra fe para reconectar. No permitamos que el brillo de la pantalla opaque la luz del mundo venidero, de la esperanza de la vida eterna en tu casa. Quiero invitarte para que hagamos una oración y cerremos este estudio. Espero que haya sido de gran bendición y podamos compartir estas palabras con aquellos que pronto están sumidos en este tipo de problemática. Abacados, Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Nos presentamos ante ti reconociendo que
en los últimos tiempos, que estos últimos tiempos son difíciles y que las señales que tu Hijo Yeshua nos dejó ante nuestros ojos. Te pedimos, Padre Eterno, te pedimos perdón si hemos permitido que los ídolos de cristal y metal tomen el lugar que solo a ti te pertenece, Padre, y más dentro de nuestros hogares. Te rogamos hoy por los padres, para que les dé la sabiduría de Salomón para guiar y la paciencia de Job para esperar. Que tu espíritu los levante como protectores espirituales que no entregan a sus hijos al mundo, sino que los rescatan con amor y firmeza. Padre, te rogamos por los jóvenes, especialmente por aquellos atrapados en las redes de la adicción digital y la alineación. Rompe las cadenas de la rebeldía y quita el velo de sus ojos para que puedan ver que la verdadera aventura y libertad no están en un juego electrónico, sino en seguir las huellas del Mesías, el compartir en familia. Padre, haz volver a Don el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, como decía Malaquías. Que nuestras casas sean refugios de tu shalom, de tu paz, y que, aunque el mundo exterior se desmorona en traiciones, en nuestra mesa, en nuestro hogar, siempre haya un lugar para la verdad, el perdón y la vida eterna. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre poderoso y bendito de Yahshua HaMashiach, quien era, quien es y que ha de venir, nuestra roca y nuestro redentor. Aleluya. Amados, que el Eterno les bendiga, les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad en un siguiente tema. Espero que haya sido de gran iluminación. Compartamos, demos like, deja un comentario. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ajin.